punto de vista. Vamos a empezar nuestra ronda de entrevistas. Ya está con nosotros el general en servicio pasivo, Luis Altamirano, quien fue comandante general del ejército entre los años 2019 y 2020 y actualmente es analista de temas políticos y de seguridad, docente universitario y también ha escrito varios libros. General, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla y les quiero preguntar, ¿verdad? A manera de reflexión o pidiéndole también usted como conocedor del tema, ¿verdad? Alguna sugerencia, algún consejo en esto de lo que ha dicho el presidente Noboa en cadena de televisión, diciendo pues que en el país existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano, cambiando un poco la historia, porque regularmente pues se nos ha dicho que nosotros los ecuatorianos, el Ecuador, pues es un país que antes estaba en medio de dos países productores y exportadores de cocaína, Colombia y Perú, y ahora pues y ahora somos, unos dicen que de paso, pero con el anuncio del presidente ya nos convierte en productores, pues no, y entonces queremos conocer su punto de vista, general Luis Altamirano. Buenos días. Alcides, buenos días, un gusto estar acá junto a ustedes, un saludo cordial a la audiencia. Bien, primero hay que tomar en consideración de que se trata de un informe que no es conclusivo, que es un informe de carácter exploratorio, en donde se menciona la posibilidad de que existen hasta 2.000 hectáreas sembradas en el país. No hay mayor dato para determinar si estas 2.000 hectáreas se tratan de cultivos de baja densidad, mediana densidad o alta densidad, porque esto también es importante diferenciar. El sistema de monitoreo de cultivos de las Naciones Unidas con la República de Colombia hace esta clasificación con la finalidad de determinar el nivel de incidencia y la capacidad productiva. Un cultivo de baja densidad tiene hasta 50.000 plantas, de mediana hasta 100.000 y de alta supera las 100.000 plantas. Y aquí hay varios factores. Cuando se trata de cultivos a cielo abierto, previo a un desbroce, por ejemplo, de la vegetación, tenemos un cultivo de alta densidad. Esto normalmente existe en Colombia porque hay comunidades enteras que están agrupadas en un cierto sentido hasta de cooperativas y que se reúnen con el gobierno en este proceso que nuevamente se ha reactivado de sustitución de cultivos. Entonces hablamos de una gran capacidad de producción. En cambio, los cultivos que se realizan bajo la sombra de los árboles en sectores selváticos son cultivos que llegan a tener hasta 5.000 plantas. En lo máximo, cuando se camufla con otros cultivos, se llega a tener cultivos de 20.000 plantas, que es muy irrisorio. Entonces también hay que dimensionar la capacidad productiva de estos elementos. Otro factor que se toma en cuenta para el análisis de capacidad productiva es el nivel de pendiente y el nivel de humedad. Esto vamos a dejarlo de lado. Pero algo que es importante, cuando se habla de cultivos a cielo abierto o en chacras menores, también hay que ver si estos son tratados con agroquímicos y nutrientes. Porque cuando usted tiene una planta de coca en un sector bajo sombra de los árboles, usted tiene máximo 2 cosechas al año en menor cantidad por la carga de hojas. Pero cuando tiene un cultivo a cielo abierto, tratado con agroquímicos, usted puede llegar a 4 e inclusive en los informes de Naciones Unidas, en Bolivia se han encontrado hasta 6 cosechas al año. Entonces, no es lo mismo una hectárea de baja densidad o de alta densidad. Por eso, el informe, al ser de carácter exploratorio, no se le ha dado un tratamiento adecuado. ¿Qué debió haberse hecho? Este es un informe que en el proceso del ciclo de producción de inteligencia puede clasificarse como una agencia y una fuente. Una agencia, el Departamento de Estado. La fuente es de origen satelital, no conocemos cuáles son los detalles. Inmediatamente debió haberse hecho un plan de gestión de búsqueda de información, que esto es inmediato porque el ciclo de producción de inteligencia es continuo, permanente, determinado la recolección de otra información por varias agencias que pueden ser desde sobrevuelos, toma de fotografía aérea, visitas in situ a través de patrullajes, uso de drones y recolectar información, procesar. Cuando se procesa la información se pasa al análisis y del análisis recién producimos inteligencia.
Y ahí el presidente podía haber tomado la decisión de ordenar el inicio de operaciones militares o convocar al Consejo de Ciudad Pública y del Estado, hacer conocer el particular, hacer un anuncio a la ciudadanía, pero aquí se hace todo al revés. Entonces, hay una falta de conocimiento. El principal asesor en el tratamiento de un informe de una agencia extranjera es el Centro de Inteligencia Estratégica. Es el que debió haber dicho, mire, presidente, esto hay que hacer. Porque ¿cuál es el nivel de confianza que podemos tener cuando habla de un estudio exploratorio que inclusive si usted revisa el informe dice que en determinadas partes no era posible estimar si trataba de territorio colombiano o ecuatoriano? Bueno, es que lógico, es que hay que conocer ese sector. Mire, yo tuve la oportunidad de servir en el batallón de Selva 55 Putumayo durante año y medio. Desde el sector de Tres Fronteras, que se conoce como el sector de la desembocadura del río Huepí, en el Putumayo, donde tenemos las tres fronteras, Ecuador, Perú y Colombia. Todo el río hacia arriba hasta el sector de Cuembí es fácilmente distinguible la frontera porque está demarcado por el río, pero de ahí tenemos casi una línea vertical y tenemos una frontera terrestre en donde en escasos sectores hay accidentes de carácter fluvial. Entonces es muy difícil dirimir, distinguir. Por eso, este informe debió haber sido considerado como información y procesado para la obtención de inteligencia. Cuando usted tiene la inteligencia, decide cómo explotar esa inteligencia. A ver, vamos a ejecutar operaciones, vamos a complementar con otras acciones que se pueden desarrollar. Entonces, hay un manejo que refleja un desconocimiento porque, primero, un presidente y muchos funcionarios no están obligados a saber cómo se maneja la inteligencia. Pero si yo llego a la presidencia, debo recibir un briefing. Para eso hay organismos también especializados, el Centro Los de asesores, Inteligencia ¿no? Estratégico, que no se ha pronunciado absolutamente en nada. Es Pero hay increíble. asesores, pues también, hay fuentes que le pueden nutrir al presidente antes de que hable de este tema complicado, pues general, ¿no cree? Mire, yo la vida personal y las actividades que tiene el presidente no conozco, pero se requiere un mínimo sentido común. Y a lo menos si yo asumo un cargo de esa naturaleza, uno se sienta y recibe un briefing de varias áreas para el tratamiento de estos temas que pueden generar una crisis y que nos tienen discutiendo en este momento y que somos noticia internacional. Y yo le digo, este proceso no hubiese tardado más de 15 días en verificar la información. Pero el ¿Qué hubiese documento mismo pasado lo si dice, nos pues, dicen, general. El yo le mismo documento lo pregunto, dice, sí, general. El mismo documento que leyó o que de la cual tomó acopia el presidente, ahí lo dice, ¿no? Habla, el documento habla de supuestos, de promedios, de lo que pasa en Colombia, pero también habla de que deben de tomarse, comprobar, monitorear los cultivos ilícitos, o sea, no se hizo, y eso se anunció, pues, ese es el problema, pues, ¿no? mire, el Ecuador tenía una comisión para monitoreo de cultivos ilícitos. Lastimosamente esto se eliminó entre el 2015 y 2016, que eso también hay que ver para tratar de reactivar, en donde participan varias instituciones. El problema de los cultivos, Alcides, no es un problema exclusivamente de seguridad, ese es yo digo una de las grandes vendas que tendemos de los ojos, es ver que el problema que tenemos en el país actualmente es un problema que se circunscribe a una solución exclusiva de violencia. Hay varios elementos. Le voy a poner el caso colombiano, donde yo me entrené muy joven, estuve en el ejército colombiano. El caso colombiano, usted tiene actualmente 400.000 familias que viven como campesinos cocaleros. La mayor parte de ellos no se autoatribuye la condición de que están cometiendo un ilícito. Tienen de qué vivir. Tampoco son los que ganan grandes cantidades, son irrisorias. Por eso el proceso de sustitución de cultivos, donde le dicen, vaya, siembre cacao, y dice, ¿y ahora cómo saco el cacao y quién me viene a comprar? Eso ha habido un gran fracaso. Entonces, así como ponemos dinero para lo que se conoce como las balas, también hay que poner el dinero para la parte social. Entonces, ese es el gran fracaso. El Plan Colombia termina reduciendo los cultivos en Colombia a 48.000 hectáreas. Claro, La habían 230.000, ¿no? Perdón, Habían 230.000, pues, ¿no? habían 178.000 cuando se inició en 1999. Termina en 48.000, se mantiene en el 2012. El 2013 se mantiene. En el 2015, 2 años después, hay un incremento del 100%. Está en 96.000.
2 años después, ya está en 170. Y en el 2021 rompe la barrera de las 200.000 hectáreas. Y no hablo de hectáreas de 20.000 plantas. Hablo de hectáreas de promedios de 70.000, 80.000 plantas. Y en Perú también hay más o menos una cantidad, no igual, Mucho menor. pero llega como a los 90.000 Importante, en pero general. menor. Y hoy en Colombia estamos hablando de 250.000 plantas. El único cultivo que supera a la coca, de 250.000 hectáreas, perdón. El único cultivo que supera a la coca en Colombia es el café. Claro. Nosotros podemos decir que somos productores de café, sí, pero la cantidad que exportamos es mínima porque la cantidad que tenemos sembrada no es nada comparable a Colombia. Colombia tiene cerca de 950.000 hectáreas de café. Entonces dimensionemos también. Digamos que este informe es cierto, que no ha sido verificado. 2.000 hectáreas comparado con 250.000 hectáreas nos está poniendo a menos del 1%. Entonces no nos pongamos al lado de Colombia. Tenemos el sentido a veces de engrandecer las cosas. Yo recuerdo aquí cuando se capturó a Gerald y se dijo que era el Pablo Escobar ecuatoriano. Está en mi libro que lo publiqué. El valor de la fortuna de él era tan irrisoria que no llega ni al 1% de lo que llegó Pablo Escobar. Entonces, guardemos el sentido de las proporciones. Aquí hay una mala intención de un manejo político frente a una crisis de seguridad, frente a una crisis que se tiene en el sector eléctrico, y se hace un anuncio que yo digo, no sé en qué contribuye, porque podíamos esperar 15 días, hacer el anuncio de resultados, hacer el anuncio por último de la verificación. Entonces, ahí hay que ver también los momentos políticos más adecuados. Entonces, yo General, creo que en el país general. la politización del tema de seguridad nos sigue deteniendo a las verdaderas reformas que tienen que darse en el sector de seguridad, en el sector de justicia, en varias áreas que atañen esta problemática. General, pero usted ha dicho que aquí aparentemente se podría estar manejando desde el punto de vista político este tema, y es muy probable porque no se olvide que estamos prácticamente en un proceso electoral y estamos en un gran problema con los apagones, ¿verdad? Que muchísimas veces se utilizan temas como este como una forma de distraer la atención del ciudadano. Podría ocurrir también eso, ¿no? Estos dos casos, el tema de apagones y el tema electoral. Mire, no, yo soy un analista, no represento a ninguna institución, no busco hacer o participar en teorías conspirativas, siempre me gusta que haya argumentos y premisas como para poder establecer mis criterios. Lo pueden tomar, lo pueden dejar, pero aquí en el país tenemos una multicrisis en varias áreas. Y hay un hartazgo, yo digo, del pueblo ecuatoriano en relación con lo que es la política. Porque se hacen anuncios y a la final se hacen otras cosas. Se prometen unas cosas y se hacen otras cosas. Y hoy que uno ve en las redes sociales qué es lo que se dijo en el debate sobre el tiempo de la solución de la crisis. Pero si esto es crónica de una muerte anunciada. Entonces, esa indolencia frente a graves problemas que afecta a los más pobres, que afecta también a la clase media en general, que son los que absorben el impacto de todo este tipo de situaciones. Yo les invito a los ecuatorianos y le invito al gobierno nacional y a las diversas instancias del Estado a repensar en esta redefinición de lo que es el conflicto armado interno. Porque recuerde usted, se nos anunció en la consulta que con la reforma constitucional de la misión de Fuerzas Armadas se solucionaban los problemas. Bueno, este año, claro, vamos a terminar posiblemente con una disminución de 16% en la tasa de homicidios, pero tenemos un aumento que posiblemente llegue al 50, 60% en cada una de las tasas de delito extorsivo y de secuestro. Entonces, nosotros queremos resolver el problema con la misma arquitectura de seguridad, sin profundizar reformas, y es muy difícil porque muchas de ellas también requieren recursos. Pero pretender seguir haciendo más de lo mismo, porque lo vamos a hacer, como se dice, con más ñeque, con más ganas, con mayor voluntad, no va a cambiar el estado de situación que atraviesa el país.
No podemos seguir postergando decisiones en el área de seguridad, como tampoco se podía postergar decisiones en el área energética, como en el país, por ejemplo, y disculpe que cambie el tema, Alcides, pero mire, yo he mencionado alguna vez en su programa, y creo que hace más de un año, año y medio, el país debió haber pensado hace rato en tener una refinería. Ah, es que esta refinería fue iniciada por este gobierno. Sí, deje al lado. Vamos a ver cómo hacemos la que necesite el pueblo ecuatoriano. Porque es absurdo que el Ecuador, es absurdo, esto no se requiere estudiar, se requiere sentido común, es absurdo que el Ecuador exporte petróleo e importe gasolina. Claro, Absurdo, no tiene claro que sentido sí. alguno. Pero Totalmente una de vez que acuerdo. ocurrió este problema con el fallido proceso y todos los casos que se dieron alrededor de corrupción, bueno, entonces no vamos a hacer absolutamente nada. Ese es el problema del país. Queremos refundar Pero, el país. O sea, hoy general, estamos en el general, nuevo Ecuador, pero le digo sinceramente, yo no veo el nuevo Ecuador. Yo lo que veo es el general. mismo Ecuador con las improvisaciones que se vean haciendo en el día a día. General, general, claro, lo que usted dice, ¿no? Que necesitamos también de nuevas refinerías, también necesitamos de nuevas centrales hidroeléctricas, porque lo uno viene de lo otro, pues no, si necesitamos refinar petróleo, necesitamos producir energía que la necesitamos, pero vea, advirtiéndole algo, general, ¿verdad? Usted sabe que los políticos en este país no son ingenuos, ni cándidos, ni inocentes. Y por ende, el presidente tampoco, ¿no? Yo no creo que el presidente haya intervenido exclusivamente para tratar este tema de las plantaciones de coca, cuando la gente esperaba que hable del tema de los apagones. Pero como le digo, no hay una inocencia ahí desde mi punto de vista. ¿Qué tal? ¿Qué tal si de repente, general, el presidente como que está abonando el terreno para un tiempo después empezar a conocer un anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos que nos va a declarar a nosotros el Ecuador como gran productor de drogas ilícitas? ¿No cree que por ahí podría estar la cosa? Pero mire, el mismo informe menciona que de acuerdo a cierta regulación de los Estados Unidos, el ya disponer de 2.000 hectáreas nos puede convertir como gran productor, a pesar que le digo es irrisorio en relación a la cantidad de hectáreas que tiene Colombia. A la vez le puedo decir, no sé cuál sea el nivel de densidad promedio de las plantaciones que se tienen en el Ecuador. Esto hay que verificar, porque a la final también, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que no existan, o que no Claro, existen esa cantidad, o que los niveles de densidad sean mucho menor. Mira, el día de ayer tuve una entrevista y me decían, bueno, va a salir un reportaje. Dije, ¿cuántas plantas por hectárea? ¿Cuántas plantas? Si me dicen que son 20.000, no es que me cause risa, pero frente a una situación de una plantación de 100.000, o sea, una cosa es tener 100.000 plantas en una hectárea y otra cosa es tener 20.000 plantas en una hectárea. general, pero Hemos tampoco encontrado elaborar. aquí plantaciones de 5.000 plantas, porque lo que tienen es huecos en la selva, pequeñas chacras, pero en esa hectárea no existe más de 5.000 plantas. Entonces, Pero todo esto general, hay que general, manejarlo con equilibrio. general, pero elaborar un informe como este, ¿no? Para que después, cuando haya la comprobación, ¿verdad? Se llegue al resultado de que no han habido 2.000, sino que han sido nomás 20 por ahí. Eso tampoco, pues, porque un estudio de eso no es para llegar a esa conclusión. De que haya algo, hay algo. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A procesar con cautela la información, a no hacerla público como se hizo público, porque aquí ya se pone en tela de duda. Digamos que después del proceso que se haga en el Ecuador, se verifique de que hay 400 hectáreas. Se pone en tela de duda el trabajo del Departamento de Estado, a pesar que menciona que es Claro, exploratorio, que no hay claro, una definición muy clara en el sector de la frontera terrestre. Mire, hay cultivos de coca a 500 metros de la frontera en el sector del Alto Mira, en Colombia, a 500 metros, en donde no existe línea divisoria, por ejemplo, es muy difícil determinar a qué sector corresponde. Entonces, por eso es que hay que hacer un trabajo, activar otras agencias, como por ejemplo la Cooperación Colombiana, para saber, bueno, cómo tienen ustedes el monitoreo hasta el límite, para ir descartando o para ir corroborando. Entonces, es llamado a hacer un trabajo técnico, Alcides. Y lo que yo cuestiono, yo no digo que no vayan a existir o que existan, pero yo no me atrevería en este momento a afirmar que existen y a afirmar que no existen.
Lo que sabemos es que siempre han existido cantidades menores, porque es muy difícil determinar también. Siempre han existido cantidades menores, pero dar por sentado de que esto existe, me parece que el manejo técnico de este procesamiento, de recolección de otra información, de procesamiento de información, de análisis y de difusión a los escalones que corresponde, es lo que debió haberse hecho. Eso es actuar con mesura, como yo le decía al principio. No sé si dije ahora en una entrevista que di recién, esta frase de este irlandés. Mire, la falta de conocimiento es más peligroso que la ignorancia. ¿Tenemos conocimiento Claro de que que sí. esto es cierto? Entonces, la falta de conocimiento en la realidad es más peligroso que la ignorancia, porque nos puede llevar a estas discusiones. Y mire el país, ¿cómo aparece el país hacia afuera? Un país que tiene una declaratoria de conflicto armado interno. Es un país que tiene una crisis energética, que tiene una crisis de seguridad, que ahora es un país productor de drogas. Venga, invierta al Ecuador, en el Ecuador, venga, visite el Ecuador. Entonces, a veces nos hacemos harakiri cuando tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que hacer para validar, verificar una información y no pensar en un juego político de beneficios electorales, porque a la final el que sale pagando todo esto, Alcides, son los más pobres, Obvio, la como, gran clase media. como siempre, ¿no? Las 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos entrevistando al general en servicio pasivo Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército. General, permítame que le cambie el tema porque el tiempo avanza, ¿verdad? Y quisiera saber su opinión sobre esta propuesta que ha hecho el presidente Lazo de reformar parcialmente un artículo de la Constitución para permitir el funcionamiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. El trámite pues llegó a la Corte Constitucional, ya le dio vía libre, el presidente la recibe, la envía a la asamblea la debe aprobar, la recibe el presidente no otra vez, la envía a la Corte le envía al Consejo Nacional Electoral para que se proceda al referendo y vamos a tener que pronunciarnos los ecuatorianos. Así más o menos está el camino trazado, ¿verdad? Pero yo quisiera conocer su criterio. A estas alturas del partido, como dicen los futboleros, ¿verdad? Nos interesa en el Ecuador tener una base militar extranjera para que nos ayude pues, en este tema de la criminalidad, de la violencia, etcétera, etcétera. Mire, nuevamente es un anuncio que se hace en el marco de obtener réditos políticos. Yo no estoy en desacuerdo que se levante esta prohibición, que puede servir para un futuro del cual no sabemos. Si esto estaba concebido desde una estrategia de seguridad nacional, en donde se vislumbra la posibilidad de que estas brechas de capacidad, especialmente en la exploración aeromarítima, en el control del espacio aéreo, pueda ser solventado por la presencia militar extranjera, si esto se hubiese discutido, bueno, yo digo, claro, ahí tenemos esta puerta abierta. A mí me hicieron una primera entrevista cuando se dio este anuncio y les dije, mire, no creo que esto se trate de que los Estados Unidos estén buscando esta alternativa, porque debió esto haberse anunciado como una gran estrategia. 2 días después, sale un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos y dice, es que no estamos interesados en tener una base. Ahora recordemos, el Ecuador no tuvo una base, lo que No, tuvo pues, es un puesto puesto de avanzado. avanzada, Es un puesto avanzado donde había unas firmada. instalaciones, había lógicamente las comodidades para los briefings, para el trabajo de pilotos, mecánicos, trabajos de mantenimiento, de coordinación, etcétera. Había todo esto. Entonces, estamos confundiendo. Mire, ¿quiénes tienen bases extranjeras? Son países contados con los dedos de las manos. Estados Unidos. Colombia, por ejemplo. No, Colombia no tiene ninguna base en los Estados Unidos. Esa es una información que hasta ahora, digo, se replica en algunos medios, pero deben conocer que en el caso colombiano, en el 2009 hubo un acuerdo de cooperación que con la ampliación del acuerdo del 2010, más tarde fue echado por la Corte Constitucional, allá se llama Tribunal Constitucional. Ya. No, ese acuerdo no tiene validez. Lo que hay en Colombia es una presencia militar de asistencia.
Hay la, asistencia la militar. posibilidad de aterrizaje de aviones, salida de aviones, pero base militar como tal. Y le digo porque yo estuve en Colombia. Inclusive una de mis últimas actividades fue la visita al ejército colombiano. Yo tuve entrenamiento ahí en la Escuela de Lanceros. Tengo buenas amistades con oficiales. Hay una presencia de asistencia militar muy fuerte. Hay presencias de empresas, por ejemplo, que dan mantenimiento a sistemas electrónicos y mecánicos de helicópteros que fueron adquiridos por Colombia a través de todo el Plan Colombia a los Estados Unidos. Pero base militar, que usted vaya a encontrar una puesta que diga base de los Estados Unidos, no hay, porque lo que se buscaba es 3 bases aéreas en ese convenio de uso, 3 bases navales y 2 bases terrestres. Una de estas, una gran base, que es el fuerte Tolemaida, donde yo tuve esta experiencia, que es una base en donde está la Brigada Aerotransportada 11 en ese tiempo, no recuerdo ahora su número. Pero no hay una base, hay una presencia fuerte de entrenamiento, de capacitación, de asistencia, de coordinación de oficiales de enlace para otro tipo de operaciones. Pero, ¿qué países tienen bases militares en otros territorios? Estados Unidos tiene, lo tiene también Reino Unido, lo tiene Francia en menor cantidad, lo tiene Rusia, tiene China, tiene Australia, tiene Turquía, tiene India. Es muy reducido. Y cuando ven la cantidad de bases, lógicamente que la cantidad de bases que tiene los Estados Unidos es muy alta. Y en muchos casos esa cantidad de bases se refiere a complejos, en donde existen 2 o 3 instalaciones próximas. Los Estados Unidos ha dicho muy claramente que no es el interés de ellos tener una base militar en el Ecuador. General, Entonces, general, entonces me general. parece a mí que estos anuncios, al igual que los que se hicieron en la consulta anterior, es simplemente para buscar un espaldarazo. Entonces, es lastimosa, yo digo, da lástima, le digo, a la política ecuatoriana, porque esto no es solo de un actor, es de varios actores. El tema de la seguridad se manosea, pero cuando se tiene General, que actuar técnicamente frente a un problema como el que se dio recientemente, bueno, se actúa de la forma más ingenua. general, mire, yo le pregunto, ¿no? Yo soy el presidente de la República y quiero que una base militar extranjera venga acá a instalarse al Ecuador. Yo tengo que empezar antes de enviar el proyecto, ¿verdad? A la Corte Constitucional y a la Asamblea, palabrear pues a ese país, ¿verdad? Y cuando ya tenga la seguridad de que ese país va a llegar a ayudarnos acá al Ecuador, ahí enviar el proyecto. Porque si no, vamos a estar en este momento con la declaratoria que ha hecho Estados Unidos de que ha dicho que no le interesa tener ninguna base en el Ecuador. Porque vea, general, ¿qué otro país nos va a ayudar con una base? Ninguno, pues, solamente Estados Unidos. Yo no sé, ese es mi punto de vista. Pero yo creo que en la medida en que se vaya explicando bien la situación, se va a diluir, ¿verdad? Ese propósito soterrado que se tiene a veces de utilizar este argumento con fines electorales. Pues, ¿no? Usted lo ha dicho, Alcides, hay varias formas, porque una cosa es que haya esta posibilidad para que en un futuro, en 5, 10, 20 años, si es que se requiere, viendo las condiciones, lógicamente, de los acuerdos y los convenios que se pueda tener con la presencia de una base extranjera. Hoy, en la actualidad, la única potencia que podría tener un interés es de los Estados Unidos. Pero recordemos que hoy los Estados Unidos tienen una sobrecarga y una sobreextensión de un esfuerzo militar en el mundo. La presencia de los aviones P-3, que fue una gestión realizada por la ex ministra María Paula Romo y que posteriormente generó un nivel de controversia con el Ministerio de Defensa hasta llegar a mínimos acuerdos, ha sido hasta ahora un apoyo importante. Pero mire, no podemos hacer las cosas al revés. Somos un país que hacemos las cosas al revés. Y yo le voy a recordar, cuando vinieron los aviones P-3, recién el acuerdo de responsabilidades civiles y de otra serie de aspectos se firma en el gobierno de Lazo. Yo creo que hacer lo mismo en otro país, un país le dice, espere un momento, pues tengamos algo por escrito. O sea, nos demoramos discutiendo internamente más de 2 años, pero ya teníamos la operación de las aeronaves norteamericanas aquí. O sea, una falta de liderazgo, una falta de acuerdo de las instituciones, pero es increíble
cómo el país ha operado este tipo de mecanismos. Recuerde que esto generó inclusive la renuncia de un embajador, el embajador de Estados Unidos, Carrió en Estados Unidos, porque lógicamente que los temas de política exterior estaban inmiscuidos ahí y se pasó por alto. Entonces, todo justifica en el país si es en contra de algo o a favor de alguien. Entonces, es un problema de la política ecuatoriana. Vivimos una improvisación. Hoy en día vivimos una severa improvisación en varias áreas. Y el resultado lo estamos pagando todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos. Eso es Alcides. General, pero ante la situación de la criminalidad y del azote de la delincuencia nacional e internacional, ¿verdad? Se necesita la ayuda externa, eso es indudable. Y para tener ayuda externa se necesita pues aprobar la ley y la constitución. En este caso, este tipo de reformas a la constitución, porque imagínese usted la imagen internacional del Ecuador, ¿cómo quedaría si acá nosotros, los asambleístas, son retracheros y no quieren aprobar este proyecto, se demoran mucho, dando la impresión de que el Ecuador no quiere que lo ayuden, ¿verdad? Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Mire, en Colombia se negó las bases militares de los Estados Unidos. Y fue porque la Corte Constitucional o el organismo correspondiente lo que observó es que se estaba violentando varios aspectos de la normativa de la Convención de Viena y del orden interno colombiano. Y nadie acusó a la Corte Constitucional de narcocorte. Que ese es, para mí es una de las cosas más terribles en la actualidad. Le ponen narco adelante, el prefijo, y le añaden cualquier término, y con eso simplificamos el problema, que es mucho más complejo que juntar dos palabras. Pero ahí hubo una institucionalidad que funcionó en Colombia, y esto se dio en el tiempo del gobierno de Uribe, que es el que quiso hacer toda la gestión para que se apruebe, pero no se aprobó. Y no fue la izquierda, y no fue la derecha, fueron la mayoría de los partidos políticos que se opusieron porque había una violentación al orden interno y no se estaban observando preceptos de la Convención de Viena que regula los tratados internacionales. Entonces, ahí es cuando funciona la institucionalidad, porque aquí pensamos que las cosas tienen que dirimirse por el bien y el mal. El problema es que yo puedo ver algo desde mi orilla como bueno o alguien puede ver eso desde su orilla como malo. Lo que hay es que buscar institucionalidad, trabajar en el marco de la institucionalidad. El país está lleno de anuncios de coyuntura. Necesitamos un presidente que maneje la coyuntura, pero maneje los problemas estructurales de una forma integral. Que en las soluciones de coyuntura no sigan profundizando los problemas estructurales. Sí, en el país de repente tenemos unos anuncios y uno no entiende a qué se refieren estos anuncios. Mire, el día de ayer tuve una entrevista en un canal de televisión que me preguntaron, ¿qué le parece a usted que estamos en el 45% de avance en la localización de Fito? Lo dije, no sé qué significa, porque si estamos hablando de una investigación de carácter reservado, en donde hay una serie de indicios, en donde hay varios elementos esenciales de información que tienen que ser aclarados para dar con el paradero de este delincuente. Lógicamente que yo no lo anuncio. ¿Cuándo hago un anuncio? Cuando lo he capturado. Después de la captura, tampoco hago un anuncio antes de la operación. Pero no es un anuncio Pero ingenuo, pues que general, pues no es un entonces, anuncio eso ingenuo, ni le digo. inocente, ni cálido. Recuerde usted cuando se dice que el presidente, porque así salió en los memes, porque vivimos la memocracia, memecracia. Dice, el presidente ha ordenado que se dé de baja a los delincuentes. Bueno, un momento. El presidente dijo que actualicen los manuales. Yo me pregunto, conociendo y habiendo estado 40 años vistiendo el uniforme, las Fuerzas Armadas es una institución responsable, los mandos de Policía Nacional son responsables. Han habido casos, sí. ¿Usted cree que no tenían actualizados los manuales en relación a la ley del uso legítimo de la fuerza, en relación al reglamento claro? Y después nos salen con una explicación que ahora el modelo es circular. Ningún modelo, con el gráfico que haga, puede ir en contra de la ley. Entonces, aquí yo no quiero utilizar esta expresión popular. Me gustaría, me contengo. Pero nos engañan con estos anuncios. Entonces hay que actuar como estadistas. Recuerde usted el caso de la fallida venta de material ruso a Estados Unidos. A la final, cuando ya Claro, la comenzaron a famosa darse los problemas, Tatar. nos dicen, nos dicen,
con las declaraciones del funcionario que vino del Departamento de Estado de Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que el material iba para Ucrania, que el país es amante de la paz, que somos miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Se terminó el tema. Por favor, lo mencioné antes en una entrevista. Primero, que este material era útil, que el Ecuador vive de la coyuntura, ya no hay guerra, entonces aparezcan Fuerzas Armadas. No es lógico. Este es un material que para su reacondicionamiento se necesita 5 millones de dólares y que su valor real sobrepasa los 250, 300 millones de dólares. Y que el Ecuador puede necesitarlo mientras sea un material útil. ¿Qué nos dijeron los rusos? De forma inteligente, porque así funciona la diplomacia. No nos dijeron si venden ese material, no. Lo que dijeron es, encontramos un gusanito en unas cajas de banano. Y después encontramos una mosca en unos claveles. Pero si un estudiante de primer año de Relaciones Exteriores podría percibir que este intento era absurdo. O sea, el Ecuador necesita cooperación internacional, Alcides, pero de todos. El Ecuador no tiene un peso geopolítico para alinearse con unos con otros. En el correísmo quisimos alinearnos con Irán. Absurdo. Terminaba el gobierno de Moreno, después que nos regalaron 6 patrulleras marítimas, fuimos a decir que vamos a destruir una chatarra. Hay que tener mínimo conocimiento. Y de hecho se está utilizando en entrenamiento ese material. Oiga, general. Ese material, le converso a usted, se hizo un proyecto, se necesitaba $200 para dejarle un fusil de primera. El problema era la munición, la holgura de culote, el largo del calibre, que no era el calibre que utilizábamos. Pero usted no dice esas cosas, o sea, esto, yo digo, no sé si hay que pasar por la universidad, pero lo que hay que hacer es tener también un poco de sentido común. Recién Estados Unidos nos donó unas lanchas guardacostas refaccionadas. Bienvenido. Si mañana nos dona China, nuevamente, qué bueno. Si nos da Noruega, si nos da otro país, si nos da Corea, como ya nos ha entregado. Entonces el país tiene que actuar de forma equilibrada porque nuestro peso específico, nuestra economía, nuestra situación fiscal es bastante compleja. Correcto, general. La verdad es que con usted siempre es muy importante hablar por la cantidad de argumentaciones muy solventes que tiene sobre los temas que le consultamos, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, así que le agradezco mucho pues, al general Luis Altamirano, que fue antes comandante del ejército, por haber estado con nosotros. Que le vaya muy bien, general. A usted, muchas gracias, Alcides. Ahí le mandé un mensaje por interno, por favor. Correcto, muchas gracias.